Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:34. A levantarse, por favor, a levantarse, que es viernes, con mucho ánimo. Ya llegamos con la lengua afuera, ¿no? Cansados, ya queriendo que inicie el feriado. Bueno, yo estoy agotado. Este feriado me cae de perlas y estoy seguro que a muchos de ustedes a tratar de descansar, recuperar energías en estos 4 días, con mucho cuidado, protegiéndonos evidentemente y tomando los recaudos del caso. Pero ¿cómo cerramos la semana? Tengo conectadas cerca de 900 internautas entre Facebook Live y YouTube. Gracias por aquello, listos para escuchar el comentario. A levantarse. Levántese, lávese la carita y escucha este espacio de noticias. Gracias a todos quienes se unen a nuestra sintonía a través de nuestras frecuencias en todo el territorio continental ecuatoriano e igualmente por la internet y por nuestra transmisión digital. Gracias por los mensajes y por la sintonía. Bueno, llega el feriado, pero los problemas no cesan. Yo ayer le decía a mi compañera de RTU, Valeria Rosales, que por cierto le envió un abrazo, está de cumpleaños el día de hoy a la Vale, así que le envió un abrazo enorme a mi compañera del canal. Le decía yo, a mí me da pesar, decepción, desasosiego las cosas que pasan en este país. La bronca política termina siendo muy decepcionante, pero al mismo tiempo a uno le dan material para que todos los días tenga algo que decir. Como también decía un amigo, no hay chance ni hay margen para aburrirse en el Ecuador, y no lo hay. Y no lo hay porque desgraciadamente nuestros políticos no cambian. Porque está claro que las cosas cambiaron de manos para no cambiar, para mantener las mismas prácticas que juraron combatir. Cuando no eran poder criticaban, cuestionaban, repudiaban. Luego llegan al poder y hacen exactamente lo mismo. Yo ayer decía en mi cuenta Twitter que estuve monitoreando permanentemente la situación de la Asamblea Nacional, de cómo los demócratas de ayer se convierten en dictadores de hoy y cómo los dictadores de ayer se convierten en demócratas hoy. Porque claro, el poder termina siendo este alucinógeno, esta droga, no sé cómo llamarle, que, perdón por el término que voy a decir, que embrutece a alguna gente, que no sabe administrar el poder y no sabe entender justamente que cuando llegan a ostentar cargos de poder en el Ejecutivo, en el Legislativo, en la función judicial, tienen que servir al país y no servirse del país a través de su posición privilegiada. ¿Ya? A través de su posición privilegiada. Yo ayer decía en mi cuenta Twitter que hemos regresado a las viejas prácticas del Congreso. ¿Ah? Congreso style, decía yo en mi cuenta Twitter. Hemos vuelto al pasado, nos han retrocedido. Hemos vuelto a los 90s. Hemos vuelto a la primera parte de la década del 2000. Hemos vuelto a las peores prácticas de la política. Y claro, alguien me va a decir, bueno, ¿y dónde están los cenicerazos? ¿Y dónde está el tipo que saca el arma en el pleno del Congreso Nacional? ¿Y dónde están los puñetes? Bueno, ayer no hubo ni cenicerazos, ni alguien que sacó el arma, ni puñetes en el pleno de la Asamblea Nacional. Probablemente para algunos eso marca una comparación. No. Les hablo desde mi propia experiencia en cobertura legislativa. Son las mismas prácticas del pasado, de salirse del pleno, de dejar sin quórum, de suspender la sesión cuando hay una apelación, de apagar las luces. Ayer un querido amigo, el doctor Javier Aguilar, a quien le mando un abrazo, decía, bueno, no solamente en la Casa Blanca, cuando van a premiar al Barcelona apagan las luces. No solamente en el Estadio de Liga apagan las luces, también en el pleno de la Asamblea Nacional. Pero por Dios, son unos niños. ¿Ah? Son unos niños. Como no me hacen jugar, me llevo la pelota. Y no juego. No les dejo jugar. Ya apago las luces. Ya apago los micrófonos. Y me voy llevando al secretario y al prosecretario. Y no les dejo. Me llevo la pelota. Eso pasó ayer en la asamblea. Parecen guaguas. Parecen niños. ¿Ya? Maduren. Señoras, señores, señoritas asambleístas, maduren.
porque el país no está para aguantarles sus espectáculos circenses. El país no se merece que la Asamblea Nacional, que es la máxima expresión de la soberanía popular y nacional, conceptualmente hablando, el país no se merece estos shows. Ayer, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que hay una intención de un sector político que aparentemente, al menos para esta intención, es mayoría. Tiene 71 votos al menos. Al menos. Así parece. Los señores de UNES, los señores del Partido Social Cristiano, los autodenominados rebeldes de Pachacuti. Si todos estos sectores, los 47 de UNES, los 10 rebeldes de Pachacuti y los 14 socialcristianos actúan unidos, tienen más de 70 votos, tienen algo así como 71. Entonces este sector político plantea, al menos a mí me queda claro, que no hay la intención de plantear una resolución para destituir a la presidenta de la Asamblea. Porque a mí sí me parecería, como lo dije a inicios de semana, que la Asamblea no puede destituir a la presidenta de la Asamblea a través de una simple resolución cuando hay un marco legal en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eso nos explicó justamente esta semana el especialista en materia legislativa Pedro Cornejo, en el espacio de aquí de la radio, y en mi espacio digital de la tarde lo explicó el especialista también en materia legislativa Mauro Andino Espinosa. Los dos juristas coinciden en que no pueden destituir a la presidenta de la Asamblea Nacional porque simplemente tienen una mayoría, presentan una resolución y destituyen a la presidenta, como lo hicieron con José Serrano en febrero del 2018. ¿Por qué? Porque hay una nueva legislación, hubo una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que está en vigencia con este periodo y que ya establece determinados marcos legales. Entonces, tienes que respetar el debido proceso, que tanto les fastidia a algunos, pero hay que respetar el debido proceso. Hay que hacerlo. Antes había que hacerlo, hoy hay que hacerlo y mañana hay que hacerlo. Hay que respetar el debido proceso, querida audiencia. Puede no gustar, pero es la única manera de garantizar el derecho a la defensa de quien está siendo señalado, enjuiciado, cuestionado, lo que ustedes quieran. Es la única manera. Y es la única manera de que no se vulneren principios y derechos constitucionales y que mañana pasado la persona que está siendo afectada no tenga pues argumentos para ir a cortes internacionales de las cuales somos clientes frecuentes como país. Entiendan el debido proceso. Entonces, ¿qué plantean? La creación de una comisión. ¿Para qué? Para evaluar la conducta de los señores integrantes del Consejo de Administración Legislativa. ¿Qué es el Consejo de Administración Legislativa? El CAL es el máximo organismo de administración de la función legislativa. Lo preside la señora presidenta de la Asamblea Nacional y lo integran el primero y segundo vicepresidentes y 4 vocales. Los 4 vocales, ¿de dónde son? Del BAN, o sea, de Creo y sus aliados, la señora Natalia Arias, de Izquierda Democrática, la señora Joana Moreira, señorita Joana Moreira, de Pachacutic, el señor Darwin Pereira, y de UNES, el señor Ronnie Aliaga. Más la presidenta Yori, el primer vicepresidente Virgilio Saquicela y la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní. Ese es el CAL. Yo en lo personal, a priori, no le veo ningún problema en que evalúen al CAL, pues. Porque hay que evaluar. El problema es que en la Asamblea no hay un mecanismo para evaluar permanentemente. No hay un mecanismo. Pero conceptualmente la evaluación es buena, siempre, para todas las actividades. Ustedes me evalúan a mí todos los días con su sintonía y con sus críticas. Cuando uno está en el trabajo, sector público-privado, tienen que evaluarle. A priori está bien la evaluación. Pero si esa evaluación no es seria, si esa evaluación lo que busca es el objetivo final de generar una reorganización de la función legislativa, yo ahí sí tengo mis reparos. ¿Por qué? Porque hoy son mayoría, mañana vendrá otra mayoría y hará exactamente lo mismo. Y después vendrá otra mayoría y hará exactamente lo mismo como lo hacía el Congreso Nacional antes. Eso lo dije el lunes y lo repito hoy. Porque ya pasó en el Congreso Nacional. Cuando teníamos el Congreso Nacional y habían estas mayorías móviles, ¿saben qué pasaba? Tenían una mayoría, conformaban la mesa directiva, conformaban las comisiones, se repartían el Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones. Cambiaban la mayoría
destituían al Tribunal Constitucional, destituían al Tribunal Supremo Electoral y lo reorganizaban las comisiones legislativas. Eso, ¿qué tipo de certidumbre le puede dar al país? Ese es el riesgo de las mayorías móviles cuando nuestros políticos no actúan con madurez. Cuando nuestros políticos solamente piensan en sus apetencias. Cuando nuestros políticos no ven que el objetivo primigenio es el país, los ciudadanos. No sus apetencias, no sus intereses, no sus desafectos. ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo que yo veo. Sí, la evaluación, desde luego. Pero no se les ocurre a los señores, señoras y señoritas legisladores y legisladoras diseñar un esquema que permita evaluar siempre en el tiempo. Entonces, hoy se quiere evaluar. Yo sí estoy de acuerdo que les evalúen. Pero ¿cuál es el objetivo final? Ayer Yona Moreira decía, no estoy de acuerdo con la destitución de la presidenta de la Asamblea, pero sí con la evaluación. Evalúennos. Evalúennos. ¿Cuál es el miedo a la evaluación? Déjense evaluar. Pero yo tengo estos reparos, que la evaluación sea solamente para lograr un fin y no para, en realidad, auditar las actuaciones del CAL. Que el CAL ha tenido actuaciones irregulares, así es. Así es. El CAL hoy, como el CAL antes. Que quien ostenta el carácter de presidente o presidenta de la Asamblea tiene la sartén por el mango, así es. Tiene la posibilidad de poner los temas en el orden del día porque esa es su atribución. Y hay temas que los guardan. Acuérdense en el periodo anterior que quedó archivado durante prácticamente un año hasta que venció el plazo para poder llevar adelante el juicio político al exministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. 5 pedidos de juicio políticos que quedaron ahí archivados en un escritorio. Esperaron que pase el año y ya constitucionalmente no había cómo enjuiciar políticamente al señor Martínez. El juicio político a la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, que tardó 9 meses. Porque desde la presidencia de la Asamblea Nacional no se posibilitaba que comience ese proceso de fiscalización. Quien ostenta el cargo de presidente o presidenta de la Asamblea Nacional es quien pone los temas en la agenda, quien prioriza o no los temas de la agenda. Y desgraciadamente en este país, como no hay madurez, como solamente hay intereses, y así nos han demostrado nuestros políticos, siempre con honrosas excepciones, pero la excepción lamentablemente confirma la regla, ¿ya? Los temas que les conviene, que le conviene al poder político de turno, que le conviene a quien ostente en ese momento la presidencia de la Asamblea Nacional, que le conviene a la mayoría que en ese momento hay en la función legislativa, los ponen en la agenda. Si no les conviene, vea, los van pateando. Vayan a ver ustedes, que esta sería interesante para los que les gusta seguir de cerca los temas legislativos. ¿Cuántas sesiones desde el año 2009 que se inauguró la Asamblea Nacional? ¿Cuántas sesiones no terminaron y no se cerraron? O sea, son continuación de la sesión no sé cuánto. ¿Cuántas? Hay cientos de sesiones que no se cerraron porque quedaron temas ahí en el aire. Cambios del orden del día que nunca se conocieron porque quedaron ahí en el aire. ¿Cuántas? Esa es la asamblea que tenemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que ayer se presentan 5 pedidos de cambio del orden del día. Entiendo que fueron 5. Surge un cuestionamiento, porque claro, la ley orgánica de la función legislativa permite solamente por sesión aprobar 3 cambios del orden del día. 3. Y aparentemente, según denunció el miembro del CAL y asambleísta de UNES, Ronnie Aliaga ayer, uno de esos cambios del orden del día que se incorporaron dentro de los 3 que se iban a conocer ayer, que los metieron primerito, el señor Aliaga lo denunció aquí en este espacio en la mañana, y efectivamente ocurrió, que metieron primerito, no contaba o no cumplía con los requisitos establecidos en la ley orgánica de la función legislativa. O sea, ese pedido de cambio del orden del día que había sido incorporado para evitar que se meta otro que estaban queriendo, y creo que era un pedido del asambleísta Fausto Jarrín Terán, ya, para justamente analizar la situación que hoy está enfrentando la Asamblea Nacional, lo dejaron de lado para meter otro que aparentemente no cumplía
con los requisitos legales, ¿ya? Exacto, aquí tengo, gracias. Gracias, me envían justamente el documento que estoy haciendo referencia. Exactamente. Fue una solicitud de cambio del orden del día enviada por el asambleísta Fausto Jarrín Terán. Resolución del Pleno de la Asamblea para verificación de cumplimiento de las funciones del Consejo de Administración Legislativa. Ese pedido no lo incluyeron, ¿por qué? Porque ya habían sido aprobados, ya habían ingresado 3. Pero uno de esos 3 no cumplía con los requisitos legales, según lo renunció Ronnie Aliaga. Y según Ronnie Aliaga, ese pedido que había ingresado con anterioridad, al no cumplir con los requisitos legales, tenía que haber sido excluido de la sesión del día de ayer. Y ahí es donde se arma todo el relajo. Porque claro, la presidenta Yori no toma en cuenta el punto de información de Ronnie Aliaga y viene Esteban Torres y apela a la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué significa la apelación? Cuando un legislador le dice a quien preside la Asamblea, apelo a la presidencia. Apelo a la presidencia. ¿Qué significa eso? Está cuestionando la conducción de quien en ese momento dirige la Asamblea, en este caso la presidenta de la Asamblea, apela a la presidencia un legislador y en ese momento debe iniciar un procedimiento, obligatoriamente, un procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuando se apela a la presidencia de la Asamblea, la presidenta debe dejar encargado al primer vicepresidente o a quien esté en ese momento allí, que puede ser el primer vicepresidente, la segunda vicepresidenta o alguno de los miembros del CAL, encarga la conducción de la sesión. De allí se le da el uso de la palabra al legislador que apeló la presidencia para que sustente la apelación y se le da la palabra para que se defienda a la presidenta cuya conducción de la sesión ha sido apelada. Y se somete a votación. Si mal no recuerdo, creo que cada uno interviene 3 minutos. El que apela y la apelada. El asambleísta que apela y la presidenta apelada. 3 minutos cada uno. El uno para sustentar la apelación, la otra para defenderse de la apelación. Y se somete a votación. Si pasa la apelación, si la asamblea se pronuncia a favor de la apelación, el pleno de la asamblea, la presidenta ya no puede conducir esa sesión. No pierde su condición de presidenta de la asamblea. Y no es que nunca más va a volver a conducir la sesión. Es esa sesión. En esa sesión, ella está apelada en esa sesión y no puede conducir. Pero la siguiente obviamente va a poder volver a conducir la sesión de la asamblea. Pero es esa sesión, si pasa la apelación. Si no pasa la apelación, la presidenta vuelve a sentarse en su puesto, en la presidencia de la Asamblea Nacional, en el hemiciclo parlamentario. Así es, esa es la apelación. Hace unas pocas semanas, el asambleísta César Roón Herbas, ex social cristiano, apeló la presidencia de Guadalupe Llori y se dio paso a la apelación. Intervino el asambleísta César Roón, intervino la presidenta Llori, se dio paso a la votación, no pasó la apelación, regresó la presidenta Llori y ahí dijo, ¡viva la Asamblea Nacional! Y exclamó ahí un término, que no lo puedo decir aquí en estos micrófonos porque obviamente hay que respetar los oídos de la audiencia. Ya pasó. No había ninguna novedad ayer. Le apelaron y la presidenta tenía que haber dado paso a que se tramite la apelación. Pero ¿saben qué hizo la presidenta Llori? Que creo que es una actitud totalmente cuestionable. La presidenta Llori suspendió en ese momento la sesión y se salió. Suspendió la sesión, cuando tenía que haber dado paso a la apelación. Allá hay un incumplimiento de la presidenta de las normas establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No contentos con eso, se quedaron varios legisladores se quedaron en la sala. Los señores de UNES, del Partido Social Cristiano, y se quedó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien luego tomó la palabra, porque resulta que Virgilio Saquicela me parece que es el legislador clave en toda esta trama que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. ¿Saben por qué? Porque si mañana o pasado ocurre algo que implique la salida de la presidenta Llori, el nuevo presidente de la Asamblea será Virgilio Saquicela. Porque así dice la norma legal, así dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y cuando Virgilio Saquicela estaba interviniendo, le apagaron las luces y le quitaron el audio. Al más por estilo de las viejas prácticas del Congreso Nacional. Lo tengo a Virgilio Saquicela, Robert. ¿Tiene a Virgilio Saquicela?
Primero escuchemos a Virgilio Saquicela si es que tiene listo el material. Que el momento que está interviniendo, le apagaron las luces para que ahí queden en penumbras. Les apagaron las luces. Y por ejemplo, querido ingeniero Carlos Páez, me dice, no son guaguas, son adultos sin principios y borrachos de poder. ¿Ah? ¿Sí o no? Escuchemos a Virgilio Saquicela. Dele, por favor, don Robin. Por favor, no la legalidad. La señora presidenta se ha retirado de este pleno. Igual ha sucedido con el señor secretario, el señor secretario se les ha convocado, no han comparecido. Igual ha sucedido con el señor asesor jurídico. Bajo ese punto de vista no es factible reinstalar esta sesión. Es más, al haber una apelación, la señora presidenta debería haber encargado a la presidencia. Y no ha ocurrido ello. Si se hubiese reinstalado y dado paso a la apelación, hubiese tenido derecho el apelante y obviamente en ausencia de la señora presidenta no hubiese ejercido su derecho a la contradicción. Sin embargo, de lo que he conversado con algunos de los asambleístas, el punto de orden se refería a que posiblemente no se habían ingresado las peticiones de orden del día en la manera que se certificó por Secretaría. Eso podría ser materia de una investigación que no iba a cambiar el orden del día que ya fue aprobado por la presidenta titular. Bajo esa concepción, simplemente por respeto, en mi calidad de primer vicepresidente, informa a ustedes la imposibilidad de reinstalar esta sesión y sabemos que a las 7 de la noche está convocado y entiendo presidirá la señora presidente titular del Parlamento. Muchas gracias, buenas tardes. Qué pena no poder poner una canción de fondo, ¿no? Ah, la canción de Miguel Gallardo. Y apago la luz. ¿Ah? ¿Qué tal? O Piel de Ángel de Camilo VI. Ah, este amor que vive en penumbras. Ah, ¿sí o no? Ah, le apagaron la luz a Saquicela. Le apagaron la luz y se fueron llevando al secretario y prosecretario. Y claro, el primer vicepresidente dice, no puedo reinstalar, porque no tengo secretario ni prosecretario. ¿Ah? ¿Esto es normal? ¿Esto es democracia? Pregunto. ¿Ah? ¿Esto es democracia? ¿Qué les pasa? ¡Maduren! ¡Maduren! ¿Qué dijo después la presidenta Yuri? Bueno, la presidenta Yuri, y es un tema no menor. La presidenta Yuri brindó una declaración de prensa, convocó a la prensa a la sala de sesiones del CAL y estuvo acompañada solamente por 5 de los 25 legisladores de Pachacuti. Por 5. Ya les digo quiénes son. Aquí tengo anotadito. Los 5 que estuvieron ayer con la presidenta Yori. Rafael Lucero, Gisela Molina, Edgar Quesada, Joel Abad, Ligia Vega. Los 5 legisladores de Pachacuti que la acompañaron, y la acompañaron 10 del BAN, o sea, de Creo y de los Independientes. Estuvo rodeada de 15 legisladores. Flanqueada por esos 15 legisladores, la presidenta de la Asamblea Nacional volvió a hablar de un plan conspirador, de un plan para desestabilizar. Esto dijo Guadalupe Llori. Buenas noches, señores periodistas. Muy buenas noches al pueblo ecuatoriano. Ante los hechos bochornosos que han sucedido en este día en el Pleno de la Asamblea Nacional, protagonizados por el partido político UNES y secundados por algunos miembros del Partido Social Cristiano. Antes lo hicieron en el pasado, tomarse por asalto mi vivienda, mi casa, arrastrarme y encarcelarme. Hoy quieren repetir esa hazaña también tomándose
por asalto la Asamblea Nacional. Soy una mujer que vengo desde abajo, vengo desde la lucha social, vengo desde los pueblos y nacionalidades. He luchado por los derechos de mi querido pueblo de Orellana. Y hoy me corresponde con firmeza luchar por la democracia de mi país, haciendo respetar las leyes, la Constitución y los procedimientos legislativos. Y lo voy a hacer con todo mi corazón, como me enseñaron a luchar mis antepasados. Y voy a demostrarles que se debe respetar a la Asamblea Nacional, una institución noble, que es justamente la institución que representa a la democracia del país. Quieren desestabilizar la Asamblea Nacional y luego ir por la desestabilización del país. Hoy se están jugando, y más que jugando, están desesperados por tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, porque en próximos semanas y meses se van a tener que elegir la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral. Esta es la declaración de la presidenta Yori. Habla de intentos conspirativos, de desestabilización, pero esta última parte me hace ruido. La presidenta dice que se quieren tomar los organismos de control. El día martes, cuando censuraron y destituyeron a la superintendenta de bancos, Ruda Regui, igualmente un segmento de la opinión pública señaló que ese es el primer ejemplo de que se quieren tomar los organismos de control. Y me salta a mí una duda ahí, pues. Me salta una duda. De lo que yo sé, no sé si estoy loco en lo que voy a decir, pero el organismo que designa autoridades de control es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es la Asamblea. El rol de la Asamblea es posesionar a las autoridades de control. El organismo que lleva adelante los procesos es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se ha gestado una nueva mayoría. De lo que yo sé. O sea, creo que no estoy loco al decir esto. De lo que yo sé también, se han presentado pedidos de juicio político, como nos explicaba ayer Ronnie Aliaga. Hay un juicio político contra 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y hay otro juicio político contra los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero es un juicio político que se va a llevar adelante de un día para otro, porque hay un orden de prelación. Y como el propio Ronnie Aliaga ayer advertía, desde la conducción de la presidencia de la Asamblea, se están enviando a la Comisión de Fiscalización esos pedidos en el orden que considera la señora presidenta. Yo no creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en este momento lo vayan a destituir. Entonces es el Consejo donde hay una nueva mayoría política. Creo que todos tienen claro cuál es la orientación político-ideológica del doctor Hernán Ulloa Ordóñez. Creo que está claro cuál es la configuración política de la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces no entiendo por dónde se están asaltando, se quieren tomar los organismos de control. Esa parte no la entiendo, realmente no la entiendo. No la comprendo. No la comprendo. Y como siempre he dicho, o sea, se quiere desestabilizar dependiendo de quién lo dice. Es democracia dependiendo de quién lo dice, en uno o en otro sentido. Al final, querida audiencia, este es el país que tenemos. Este es el país que tenemos. Nos merecemos esta asamblea. Y no me vengan a mí con el cuento de que nosotros les elegimos, por Dios. Sí, nosotros somos responsables de quién elegimos. Pero ¿quiénes son los que nos cambian las reglas del juego para elegir? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes finalmente logran el favor popular y llegan?
¿Qué culpa tiene el ciudadano común y corriente de que quienes llegan a ostentar cargos de poder no comprenden el momento histórico, no entienden la naturaleza de sus funciones y caen en espectáculos totalmente bochornosos que ponen a esta asamblea ante la crítica de la opinión pública? Por este tipo de prácticas, la gente no cree en los políticos, la gente no cree en la función legislativa. Por eso las encuestas todas siempre ubican la función legislativa antes al Congreso, hoy a la Asamblea, con números bajos. Por eso, por ejemplo, ayer en un chat con algunos colegas había alguien que decía, hay que eliminar la Asamblea. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo en eliminar la Asamblea. ¿Por qué? Si la Asamblea es la esencia de la democracia. La legislatura es la esencia de la democracia. No es que la Asamblea no funciona. Son sus integrantes los que no hacen que funcione el poder legislativo, que es la esencia de toda democracia. Hónrenla, honren la Asamblea Nacional, honren el poder legislativo. Señoras, señores, señoritas legisladores y legisladoras, honren el rol que les dio el país. Trabajen con sentido nacional, como dice la Constitución, y dejen de perder el tiempo en estos shows baratos que de nada nos sirven a los ciudadanos. ¿Saben qué debió haber ocurrido ayer? Para que se den cuenta por qué yo critico que se pierde el tiempo en estas tonterías. Ayer debía darse el primer debate del proyecto de reformas que viabilicen el uso progresivo de la fuerza, que tanto nos decían, ay, que hay que tramitar, que no sé qué, que combatir la delincuencia, que darle las herramientas a la policía. Ayer estaba previsto el primer debate. Ni siquiera terminaron la lectura del informe por estos espectáculos. Les importa un pepino el país. Eso es lo que pasa. Les importa un pepino el país. Pierden el tiempo en tonterías, cuando ayer pudieron haber evacuado el primer debate del proyecto de ley para el uso progresivo de la fuerza, que tanto nos dijeron que estaban apurados por hacerlo. No entienden las prioridades, pierden el tiempo en tonterías y no trabajan con sentido nacional. Esa es la asamblea que tenemos y por ahí va mi crítica. Y solamente una cosa más antes de cerrar el comentario. Yo sí deploro, cambiando de escenario, salgo de la Asamblea y voy al Ejecutivo. El presidente de la República está en su pleno derecho de criticar a sus detractores. Está en su pleno derecho. Pero yo sí cuestiono la utilización de determinados términos y las formas. Señor presidente Lasso, hay formas. Ayer le ha dicho huevón, y utilizo esta palabra, que está reconocida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Huevón, le ha llamado a un exministro de Economía y Finanzas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, huevón, que es un término castizo, o huevona, dice el diccionario, que actúa con excesiva parsimonia y falta de precaución. Entonces no es un término que yo me lo estoy inventando impublicable, es un término reconocido por la Real Academia de la Lengua Española. Ese término fue utilizado por el presidente de la República para referirse al exministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz. Esa no es la manera que un jefe de Estado se refiere a sus detractores. Cuestionaron antes, cuestionen también hoy, pues. Esa no es la manera. Así no, señor presidente, así no. Esa no es la manera. Utilizar esos términos para responder a sus críticos. Pero claro, habrá quienes no se escandalicen, o habrá quienes, pero no te escandalizabas cuando pasaba no sé qué. La típica, ni antes ni hoy, ni antes ni hoy. El arte de gobernar implica también soportar las críticas y responderlas con altura. Responderlas con altura. Ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario que estoy haciendo. 7 de la mañana con 8 minutos. Déjenme respirar. Un poquito de café. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.